Alejandro Magno conquistó medio mundo antes de los 33 años, pero el verdadero misterio no es cómo ganó sus batallas, sino por qué nunca se detuvo. No peleaba solo por poder, no marchaba solo por gloria. Alejandro creía que su destino era divino y que el mundo no terminaba donde decían los mapas. Hoy te voy a contar quién fue realmente Alejandro Magno y por qué su historia terminó en tragedia. Alejandro nunca perdió una batalla, no una, no dos, más de 15 grandes enfrentamientos y ninguna derrota, incluso cuando estaba en clara desventaja numérica. Pero aquí viene lo importante. Alejandro no comandaba desde atrás, luchaba en primera línea. Fue herido por flechas, lanzas y espadas, sangraba junto a sus soldados, por eso lo seguían. No por miedo, sino por lealtad. Y no estaba solo. Bucéfalo, su caballo, era casi una leyenda. Solo Alejandro pudo domarlo. Combatieron juntos durante años, un vínculo que se volvió parte del mito del conquistador. Alejandro no solo era un general brillante, era un guerrero que inspiraba una devoción casi sobrehumana. Sus hombres no veían a un rey en un trono distante, veían a un compañero de armas, a un líder que compartía sus riesgos y su dolor. Esta conexión fue el verdadero motor de su invencible ejército. Alejandro no se veía a sí mismo como un rey común. Dormía con la Ilíada bajo la almohada, una copia especial comentada por Aristóteles. Porque sí, Alejandro fue alumno directo de Aristóteles desde los 13 años. No solo aprendió estrategia militar, aprendió filosofía, ciencia, medicina y política. Se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles. Y cuando alguien se cree un héroe mitológico, empieza a actuar como uno. Su educación no fue solo para gobernar, fue para trascender. Aristóteles le enseñó a pensar el mundo, no solo a conquistarlo. Le inculcó una curiosidad insaciable y una visión que iba más allá de las fronteras de Macedonia. Esta mezcla de brutalidad guerrera y sofisticación intelectual es lo que lo hizo tan complejo y fascinante. No era solo un bárbaro con una espada, era un filósofo con un ejército, convencido de que su destino era reescribir la historia. Conquistó medio mundo antes de los 33 años. Pero Alejandro no solo destruía, fundó más de 20 ciudades llamadas Alejandría. La más famosa está en Egipto, pero muchas más quedaron esparcidas por Asia. Y aquí está lo que lo hace distinto. Adoptaba culturas en vez de destruirlas, vestía como persa, respetaba las religiones locales, promovía los matrimonios mixtos entre sus soldados y las mujeres de los territorios conquistados. No quería solo gobernar, quería unir Oriente y Occidente. Su visión era la de un imperio helenístico global, una fusión de civilizaciones. Para él la conquista no era el fin, sino el medio para crear un mundo nuevo, un mundo donde las ideas, el comercio y las personas fluyeran libremente entre continentes que hasta entonces habían sido enemigos. Esta política de fusión fue revolucionaria y en muchos sentidos sentó las bases del mundo globalizado que conocemos. Alejandro no era perfecto. Tenía un carácter intenso y contradictorio. Podía ser extremadamente generoso con sus amigos o brutalmente despiadado si se sentía traicionado. Sus ataques de ira eran legendarios y en ocasiones lo llevaron a cometer actos terribles, como el asesinato de uno de sus generales más leales en un arrebato de embriaguez. Y además, creía tener un origen divino. Después de visitar el oráculo de Sihua en Egipto, se convenció de que era hijo del dios Zeus Amón. Muchos de sus soldados lo creían, otros no, pero lo seguían igual, porque cuando un líder cree que es elegido por los dioses, sus decisiones dejan de tener límites. Esta convicción alimentaba su audacia y su ambición, pero también lo aislaba cada vez más de la realidad y de los hombres que lo rodeaban, sembrando las semillas de la desconfianza y la paranoia en su propio círculo íntimo. Alejandro no quería detenerse. Soñaba con llegar al fin del mundo. No quería solo conquistar, quería ver qué había más allá de los mapas conocidos. Después de derrotar a los persas y marchar hasta la India, sus hombres estaban agotados. Llevaban años lejos de casa, luchando en climas extraños contra enemigos desconocidos. El imperio ya era inmenso, casi ingobernable, pero Alejandro quería más, quería llegar al gran océano que, según creía, rodeaba la tierra. Fue en las orillas del río Éufrates, en la India, donde su ejército finalmente se amotinó. Por primera vez, sus hombres se negaron a seguir adelante. Exhaustos, nostálgicos y temerosos de los ejércitos que les esperaban, le obligaron a dar la vuelta. Fue una de sus pocas derrotas, y no fue en el campo de batalla, sino contra la voluntad de sus propios soldados. Murió a los 32 años en Babilonia. Las causas nunca fueron claras. Se habla de fiebre tifoidea, de malaria, de envenenamiento o simplemente de agotamiento extremo. Su cuerpo, debilitado por años de campaña y numerosas heridas, finalmente cedió. Y antes de morir, sus generales le preguntaron: ¿a quién dejas tu imperio? En su respuesta fue simple y devastadora: al más fuerte. Esas pocas palabras desataron casi 50 años de guerras civiles entre sus generales.
los diádocos. El imperio se rompió. Sus comandantes se traicionaron y se mataron entre sí. El mundo que él había unido con tanto esfuerzo y sangre se fragmentó en reinos rivales. La utopía de un imperio unido se hizo añicos, y el caos se apoderó de sus conquistas. La muerte de Alejandro no trajo la paz, sino la guerra total por su legado. Su tumba sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. Fue enterrado con honores en un mausoleo magnífico, probablemente en Alejandría, pero nadie sabe dónde está hoy. En solo 10 años, redefinió el mapa del mundo antiguo, conectó Oriente y Occidente como nunca antes, y cambió la historia para siempre. Alejandro Magno no conquistó el mundo, él lo transformó. Y aún hoy, miles de años después, seguimos viviendo en las consecuencias de su increíble y trágica ambición. Historias como esta nos recuerdan que el poder, la ambición y el destino pueden cambiar el mundo, pero nunca sin consecuencias. Si te interesa la historia donde el mito y la realidad se cruzan, este canal es para ti. Esto es Frecuencias Prohibidas.